¿Qué podían permitirse tus padres a tu edad que tú no puedes? Mis padres compraron su casa en Silicon Valley por aproximadamente $35.000 en los años 70. Eso equivaldría a alrededor de $170.000 hoy, pero recientemente se vendió por $3,70 millones. Así que, incluso después de ajustar por la inflación, me costaría 22 veces más comprar la casa en la que crecí que lo que pagaron mis padres por ella. Es cierto que Silicon Valley es un lugar particularmente caro que se gentrificó especialmente tras el auge tecnológico, pero el cambio extremo de precios se aplica en todas partes también. No puedo comprar una casa en ninguna parte de la mitad occidental del país por $170.000. Lo mejor que puedo esperar es un hogar móvil. Una casa de estructura permanente, que no esté en condiciones de ser demolida y que venga con un terreno real, tiene un precio mínimo de $300.000. Algo tan bonito como lo que mis padres tenían en aquel entonces costaría un mínimo de $700.000 en cualquier área. Mi papá tenía 40 años cuando me tuvo. Crecí muy cómodo y consentido, siendo el más joven de 3. Mi mamá era ama de casa y mi papá fue bastante exitoso. Poseía varias casas y un montón de propiedades en India, de donde emigró. Se encargó de todos sus hermanos y de la familia extendida. Cumpliré 40 el próximo año y actualmente espero a mi primer hijo. Saber con certeza que me costará darle la crianza que yo tuve, a veces me afecta. Mis abuelos tenían una casa de 6 habitaciones y eran bastante acomodados. Mi abuela era ama de casa, mientras que mi abuelo era minero. Solo puedo permitirme una casa de 3 habitaciones. Mis padres no tuvieron tanta suerte. Aquí había un gran problema de sustancias ilícitas cuando eran adolescentes, hasta aproximadamente sus 30 años. Afortunadamente, lograron mantenerse alejados de las sustancias ilícitas en sí, pero una gran parte de sus amigos falleció. Se vieron atrapados en las consecuencias de todo eso y solo comenzaron a tener carreras estables en sus 30. Mis hermanos no habían nacido entonces, pero tengo recuerdos de mi papá robando comida para que comiéramos ese día y de él llegando a casa un viernes muchas veces diciendo que lo habían despedido, mientras mi mamá revisaba el inventario de toda la comida y el dinero en la casa para ver cuánto tiempo podríamos durar. Gano más dinero del que mis padres han ganado jamás, pero para cuando ellos tenían la edad que yo tengo ahora, podían permitirse una casa, 2 hijos y construir un segundo piso en la casa que ya tenían. Sin mencionar los coches y botes que mi papá compraba aparentemente cada año. Tengo 34 años y puedo permitirme vivir en mi departamento de una habitación con 2 gatos. No hay dinero para diversión, solo dinero que se deposita en una cuenta que por siempre estará persiguiendo el aumento de los precios de las casas. Mis padres compraron su primera casa en 1968 por la princely suma de 3.000 libras o 44.000 libras en dinero de 2024, US $51.000. Mi abuelo les dijo que estarían en una vida de deudas y que estaban locos. La vendieron en 1986 y compraron su segunda casa en 1986 por 27.500 libras o 79.000 libras en dinero de 2024, US $102.000. Han sido propietarios y han pagado 2 casas, y su casa ahora vale más de 250.000 libras. Ellos tampoco son ricos, era algo que personas con ingresos regulares podían hacer en ese entonces. Para mí, comprar una casa en 2024 me costaría más de $350.000 aquí en Florida, pero realísticamente, sería más de $400.000 para tener suficiente espacio, a menos que pueda conseguir una buena oferta en una propiedad rural y un préstamo del USDA o algo así. Realísticamente, estoy acercándome a los 50 y no quiero entrar en una hipoteca de 30 años en este momento de mi vida. Mis padres consiguieron una casa de 2 pisos por aproximadamente el mismo precio que la matrícula de 2 años para el colegio comunitario. También pudieron cometer errores sin que fueran grabados en vídeo y compartidos en las redes sociales, con la intención de que desconocidos los acosaran cibernéticamente a modo de justicia mob. Pudieron acompañar a la familia hasta la puerta del avión, ayudándoles con las maletas y llegando allí, para luego subirlos al avión y ver cómo despegaban desde la sala de abordaje, antes de irse. En lugar de simplemente dejarlos en la puerta del aeropuerto. Mis padres eran un médico y un ingeniero.
Había 4 niños en la casa y mi papá tenía 3 de un matrimonio anterior. Hay muchas cosas que podría enumerar en esta publicación, la que inmediatamente me viene a la mente es cuando nuestro Golden Retriever no violento mordió a un niño. Él lo estaba buscando, y mi mamá hizo un comentario sobre cómo íbamos a ser demandados y algo sobre no querer incluirlo en el seguro de la casa. Ella dijo: solo le voy a ofrecer a la mamá de este niño $50,000 y espero que no venga tras de nosotros pidiendo dinero de verdad. Esto fue a finales de los 90. Ahora tengo casi 40 años, gano 6 cifras y no tengo hijos. Perdería la cabeza si tuviera que darle a alguien 50,000. La vida. Cuando mi papá tenía mi edad, ya estaba casado, tenía un hijo y era propietario de una casa desde hacía 4 años, con 2 autos. Tenía todo eso, podía irse de vacaciones cada año y hacer lo que quería. Aquí estoy, con la misma edad, apenas puedo permitirme vivir por mi cuenta y los pocos lujos que logro tener, hay alguien que me dice que no debería disfrutar y que debería vivir mi vida en completa lucha. Mis padres, una maestra y un conserje, compraron su primera casa en 1978 por $37,500 utilizando un préstamo de $5,000 de mis bisabuelos para el pago inicial. Vendieron esa casa en 1985 por $185,000 y compraron una casa en los suburbios por $225,000. Las tasas de interés cayeron drásticamente a principios de los años 90 y refinanciaron su hipoteca de 30 años a 15, mientras aún reducían su pago mensual. A mediados de los años 90 vendieron esa casa por una pequeña ganancia y compraron otra por $425,000. Hoy en día esa casa vale alrededor de $1,50 millones. Así que en 40 y algo de años convirtieron un préstamo de $5,000 en un activo de $1,50 millones. Mis padres tuvieron su primer hijo y compraron su primera casa a los 28 años, luego vendieron la mitad de la propiedad, estaba en un lote enorme, y compraron su siguiente casa a los 30 años. En ese momento, mi mamá se convirtió en ama de casa. Trabajó en trabajos ocasionales de vez en cuando, pero no se ocupó realmente de nada a tiempo completo hasta que tuvo alrededor de 40 años. Cada uno tenía su propio vehículo, sin ningún plan de pagos. La única deuda que tenían era la hipoteca de la casa. Tenían fines de semana sin niños regularmente, algo que ahora no puedo costear y no conozco a nadie que siquiera quiera, y papá generalmente tenía 1 o 2 motos de nieve por ahí. Ataba un trineo y nos arrastraba en él a través de las zanjas nevadas. Era muy divertido. También vale la pena mencionar que el sótano estaba decorado con un bar, una máquina de pinball, xenon, una mesa de shuffleboard y una diana. Imagina alfombras marrones de los años 80 con un sofá seccional marrón y fotografías de Porsches en las paredes, y ya estás a mitad de camino. Un enorme congelador lleno de productos congelados. Suena como un lujo puro para mi yo adulto actual. Además, mis padres a menudo expresaban que se sentían pobres en comparación con sus amigos de la misma edad. Honestamente, sería un sueño volver. Mi casa costó $230,000. La primera casa de mis padres, de tamaño similar pero con un jardín un poco más grande, costó $34,000. Mi papá era el único ingreso. Mi mamá, aparte de trabajar en el comercio minorista de manera estacional durante la época navideña, era ama de casa. Mi papá tenía 2 autos, una casa y salíamos de vacaciones 2 veces al año. Cuando yo tenía 7 años, compraron una casa aún más grande, casi 186 metros cuadrados, compraron una furgoneta nueva y todo estaba cubierto por el ingreso de mi papá. En ese momento, él quizás ganaba un poco más de $20 la hora. Mi esposa y yo trabajamos, ambos ganando entre $25 y $30 la hora, conducimos autos viejos y apenas llegamos a fin de mes. No hemos tenido vacaciones, de vez en cuando salimos a cenar, pero raramente. A la edad que tengo actualmente, mi madre soltera ya había vendido y comprado 2 casas, apoyado a 2 adolescentes sola, tenía su propio auto y nunca nos hizo falta nada, todo con el sueldo de una enfermera. Nunca tuvimos vacaciones caras ni una casa muy moderna, pero mis compañeros tampoco. Supongo que éramos de clase media. Me gustaría ver a una enfermera hacer lo mismo en 2024. Una casa. Compraron su primera casa por $105,000, que ahora vale literalmente $1,5 millones.
No puedo imaginar tener que poner solo como 10 miles de dólares de enganche en una casa. Incluso 100 miles de dólares de enganche en mi área apenas son el 10% en la mayoría de las casas. Mi papá también pagaba su matrícula de $250 trimestrales en una universidad trabajando medio tiempo en una pizzería. Yo fui a la misma universidad, obtuve el mismo título y acabo de terminar de pagar $60,000 en préstamos 12 años después de graduarme. Una casa. Gano más dinero del que mis padres ganaron juntos, pero la cantidad de casa que puedo permitir es menos de la mitad de lo que ellos podían permitirse. Le mencioné a mi papá que sentía que ganaba suficiente dinero para comprar un hogar que no estuviera en ruinas y él dijo, ¿por qué sientes que mereces algo? Nunca me he sentido más derrotado. He trabajado muy duro, me he levantado por mis propios medios, y el país sigue diciendo, trabaja más duro, perezoso. Un perro, una casa, un auto, 2 hijos, una niñera, 2 vacaciones al año, y por último, y lo más importante, atención médica para ambos hijos. Regalos de Navidad y aún poder pagar las cuentas. Comida, cuentas. Oh, y también era madre soltera en los años 90. Así que, si eso no te dice la diferencia entre las generaciones, no sé qué lo hará. Tengo 36 años, también tengo un trabajo con salario, que sorprendentemente es la misma cantidad de dinero que mi mamá ganaba cuando tenía exactamente la misma edad que yo. Es una locura. Una casa, otro departamento en la costa, 3 aviones, 2 para charter, 1 para vuelo clásico. 2 autos, 2 hijos, perros, una niñera que vive con nosotros, mi mamá era ama de casa, mi papá un emprendedor, y un G-Wagon, el modelo útil, con un tapón de baño en los compartimientos de los pies, para drenar el agua, si decidías jugar a ser barco. Tengo la misma edad, 38 años, tengo una laptop, un auto y un gato que me ama porque le salvé la vida. Para casarse, mis padres se conocieron en un chat en línea de una universidad cuando el internet aún era joven. Comenzaron a salir cuando mi papá estaba en su último año de universidad y mi mamá acaba de graduarse. Se casaron en junio, después de que mi papá se graduó de la universidad. Soy estudiante de último año en la universidad y mi novio no ha estado en la escuela durante algunos años. No hay manera de que podamos casarnos cuando me gradúe, si es que llegamos a durar tanto. Una bonita casa de 4 habitaciones en el vecindario donde crecí. Ya no puedo permitirme mi antiguo vecindario y tanto mi esposo como yo tenemos buenos trabajos. No solo podían permitírselo mis padres, sino que también podían gastar en cosas como vacaciones, compras, el supermercado bonito, marca de todo, actividades extracurriculares, etc. Mi esposo y yo tuvimos que comprar en un vecindario más económico para obtener el tipo de casa que estábamos buscando, y ahora no nos queda tanto presupuesto para cosas divertidas. Puedo decir con sinceridad que he logrado más que mis padres en todos los aspectos. A pesar de la inflación, a pesar de crecer en un hogar monoparental, mis hijos van de vacaciones con más frecuencia, tienen más espacio, cuentan con transporte confiable, asisten a mejores escuelas, comen alimentos de mejor calidad, tienen ropa mejor, tienen mascotas más saludables y, en general, viven vidas mejores de lo que mis padres alguna vez intentaron proporcionarme. Si acaso, ellos gastaban más en alcohol de lo que yo jamás gastaría, pero no diría que podían permitírselo. A mi edad, ellos tenían una casa de $30,000 en ejecución hipotecaria. No tenían nada. No fumo, pero mi esposo sí. Mis padres ganaban un poco más que el salario mínimo, pero podían comprar 2 cartones de cigarrillos cada quincena porque costaban alrededor de 50 centavos la cajetilla o $5 el cartón. Cuando conocí a mi esposo, él fumaba un cartón a la semana, pero poco después de casarnos no teníamos $40 para gastar en un cartón completo, así que se vio obligado a reducir su consumo a 2 a 3 cajetillas a la semana. Un cartón ahora cuesta casi lo mismo que nuestra factura de electricidad.